Amigos, ya estamos comenzando el otro lado del balón en este serial que ya nos está llevando a la mitad del siglo XX, porque estamos recorriendo década por década todo lo acontecido en el fútbol organizado de nuestro país, que en la primera etapa se centralizó, por supuesto, en la Ciudad de México, y es hasta 1943 cuando se abre el espectro a un fútbol profesional, aunque ya en algunos de los torneos habíamos tenido representación de otros estados. Prácticamente desde el primer torneo que se celebra en nuestro país hay representación de otros estados. Pero entramos entonces a la década de 1950 y le damos la bienvenida al historiador del fútbol mexicano, Carlos Calderón Cardoso, porque tenemos ahora sí muchos puntos que están perfectamente bien identificados en el recuento, Carlos, y es la estructura de los equipos que vendrían a convertirse posteriormente en los equipos populares de nuestro país. ¿Cómo estás, Carlitos? Buen día. Enrique y amigos, buenos días. Pues aquí estamos ya dándole esta década del 50 al 60, que como bien dices, pues ya es otra problemática. El fútbol ya es profesional. Como habíamos dicho en la década anterior, había problemas entre la Liga Mayor y la Federación Mexicana de Fútbol, pero estas tenían que arreglarse, era obvio. Venía la Copa del Mundo del 50, la Federación peleada con la Liga, la Federación no podía armar equipos que pudieran, o una selección que pudiera representar a México en el Mundial, porque la mayoría, si no es que todos los jugadores buenos, importantes, pues estaban en la Liga Mayor, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, la federación tuvo que ir cediendo poco a poquito, se logra este arreglo que habíamos comentado, y ya rumbo a la participación de las eliminatorias del 50, pues ya está todo arreglado. La Liga Mayor se queda prácticamente con todas las canicas, la federación queda a su merced por completo, y pues bueno, la selección califica al ganarle 6-0 y 6-2 a Estados Unidos, 2-0 y 3-0 a Cuba, lo que levantó pues galanes. Pero bueno, todos sabemos que en la realidad, pues con los triunfos de Brasil, de Yugoslavia y de Suiza, pues la selección tuvo un papel terrible, digamos, en este regreso a Copas del Mundo. Los únicos goles mexicanos fueron obra de Héctor Ortiz y de Horacio Caín, el gran veterano, y por el cual pues también no pudo ir el Dumbo López porque tenía la posición. También quedó fuera, recordemos, otros jugadores que estaban ahí, pero por diversos motivos pues no podían asistir. Y en este caso, ya hablando un poquito de lo social, pues nos tocan los últimos años del periodo de Miguel Alemán, el primer presidente no militar, y la llegada en la segunda parte de la década del presidente administrador Adolfo Ruiz Cortines, y así el final de la misma, el llamado presidente deportista Adolfo López Mateos, ¿no? También en esta década, hacia finales, entrará la televisión, ahorita llegaremos a eso, pero es como un recuento de lo que está pasando también fuera del fútbol. Y en la liga, como ya mencionamos, para la 50-51 Uh -huh. desaparecieron el Moctezuma, el España, el Asturias, y regresa el Necaxa, y regresa Horacio Casarín a este equipo. Sí, y Necaxa se lleva a jugadores jóvenes de Asturias por ahí. Los de la España pues tienen que buscar acomodo. Carvajal pues se encuentra en el León su nueva casa. Y sí son cambios radicales, porque de un asunto, como bien lo comentas, de un pleito entre la liga, entre la federación, las inconformidades de los equipos españoles, pues cambia por completo la forma de la liga. Se empieza a mirar hacia el extranjero para buscar jugadores de Sudamérica, pero también empieza a desarrollarse ese estilo de un futbolista mexicano más estándar. Si bien en la década de los 40 habíamos visto jugadores que eran garbanzos de a libra, que tenían muy buenas cualidades, pero eran personajes separados, forjados individualmente, creo que ahora sí empezamos a ver un estilo de jugadores mexicanos que durante muchos años ha sido el molde, un molde que es imperfecto, por supuesto, pero que en muchas ocasiones en el Mundial de 62 lo vemos reflejado. El carácter de esos hombres
pues viene a ser un referente que no se ha podido quitar, que cuando vemos selecciones que van a campeonatos del mundo y compiten a media luz o sin importarles las cosas, pues uno de inmediato se tiene que remitir al pasado y es en ese 62 un espíritu difícil de igualar, a pesar de que no han sido los mejores resultados a nivel internacional, Carlitos. Sí, en esta década de los 50, como bien mencionas, jugadores, muchos de ellos provenientes de Jalisco, que ya desde la década anterior y de los años 30 ya daban visos de tener un fútbol diferente, con la selección Jalisco, con el mismo Atlas, con el mismo Guadalajara, y muchos ya también surgidos de la cantera de León, aunque con muy buenos extranjeros también, pero es este estilo de jugadores que inclusive en la década de los 50, 60, muchas veces se enfrentarían entre ellos, ¿no? Y lo digo en la misma selección, que nos contaban varios seleccionados que dentro de la selección había los de provincia y los de la Ciudad de México, y de estos de provincia dominaba Jalisco, ¿no? Pero bueno, también hablaremos de la selección. ¿Y qué te parece si comenzamos con la Liga 50-51, el mejor año del Atlas, que además ya había ganado el torneo de Copa del No te 49-50, burles, Carlitos. No y seas malo que con los pues es el mejor año rojinegros. del Atlas, ¿no? Aquí ratifica, y con Eduardo Baldati al frente gana la liga. El único cambio, digamos, que hubo al ganar la Copa y al ganar la liga es que pues, aquí había entrado el Raúl el Inglesito Córdoba como portero para suplir la salida de Luis Heredia, el argentino, que se fue al Loro y que después tendría una muerte trágica, un paro cardíaco en pleno, no me acuerdo si partido o en entrenamiento, creo que en entrenamiento, y que Sí. murió un paro cardíaco fulminante. Pero entonces, prácticamente este equipo, este plantel rojinegro, pues juega la liga y sale campeón, ¿no? Además, es muy interesante decir que es el primer campeón tapatío que se Sí. corona que se corona en liga, y la liga entonces es Atlas, el goleo individual Horacio Casarín en su regreso a Necaxa con 17 goles, que además es el único título de goleo individual de Casarín, algo de verdad curioso porque es el máximo anotador en la época amateur e inicios de profesional. Si cuentas la cantidad de goles, más de 300, es el único, pero solamente un título de goleo, ¿no? Y aquí Sí. también el campeonato de Copa se lo lleva el Atlante, el campeón de campeones Atlas, o sea que tenemos Atlas de verdad un equipo de época. Y por primera vez también se da el ascenso y descenso. El equipo que desciende es el San Sebastián del Bajío también, de León, y asciende el Zacatepec dirigido por Don Nacho Treyes. Es la primera incursión de Don Nacho Treyes en la primera división esta temporada precisamente. Y es muy, muy interesante ver precisamente ese desarrollo que mencionas. El San Sebastián, por ejemplo, empezó a tener buenos jugadores mexicanos, pero también volteaba a traer extranjeros. Y en el caso de Baldati, ¿nos podrías dar algún apunte, Charlie, de dónde proviene Eduardo Baldati o cómo es que llega a nuestro país a dirigir? Baldati es un argentino. Mira, ahorita no tengo mayores datos porque Baldati es un personaje que viene a jugar con un equipo argentino, después se queda en nuestra liga. Él fue jugador también de Atlante y se queda ya en nuestro país y a dirigir, y resulta ser un excelente técnico que después también no sé por qué no hizo mucho más en nuestro fútbol. Correcto. Nos vamos, ¿algún dato extra en este torneo que arranca la década, Carlitos? Sí, como dato extra, nos queda comentar que el América registró su primer triunfo hasta la fecha 7 del torneo, venciendo al Puebla 1-0 con un gol de José Luis Borbolla el 5 de noviembre del 50. El 5 de noviembre de 1950 con gol de el Manito Borbolla, como le decían en España, ¿no? Sí, es su primer triunfo, imagínate. Y pues ya lo que habíamos dicho, que el Atlas es el primer equipo de Jalisco en ganar un torneo de liga, y lo logra al derrotar en la penúltima jornada a su más acérrimo rival, las Chivas,
1-0 y ahí ya nadie lo alcanzaba. Oye, aquí el Atlante estuvo pisándole los talones, ¿no? Fue el rival a vencer junto con el Necaxa. Sí, que si el Atlante hubiera conseguido la liga, se hubiera llevado también liga y copa Y y hubiera sido Copa. campeón de campeones, pero no existe el hubiera. El Atlas tuvo mayor desempeño, pero prácticamente gracias a ese triunfo ante el Guadalajara, el Atlas ya no fue alcanzado y ya en su último partido ya Atlante ya no podía hacer nada, pero estuvieron pisándose los talones, como bien dices. Está Atlas con 30 puntos, Atlante con 29, Necaxa 28, León 26, Chivas 25, son los primeros 5 lugares. De a 2 puntos estás contabilizando, ¿verdad? A la Sí, vieja usanza. sí, Perfecto. Vámonos a las 51-52, mi Charlie, porque pues empieza la era del ya merito, ¿no? exacto, ya merito porque el Guadalajara, que era dirigido por José María Casullo, le bastaba ganar uno de los últimos 3 partidos que tenía. Ganar uno, con uno era campeón. Y no solo no ganó, si ni siquiera pudo marcar un gol en esos partidos, lo cual fue aprovechado por el equipo León, que acabó sumando su tercer campeonato de la mano de Antonio López Herranz. Y aunque se dio muchos empates, porque tuvo 9 empates, el equipo Esmeralda difícilmente perdía, ¿no? Eso ayudó mucho. Tenía una estructura defensiva impresionante que era dirigida atrás por una leyenda que era Antonio Latota Carvajal como portero y el defensa estrella y capitán del equipo, el argentino Antonio Bataglia, que era el hombre fuerte, no solamente atrás, sino para de ahí salir hacia adelante. Hay factores que nos unen a los seres humanos y a ti, ¿habrá alguno que te una con don Antonio Bataglia, mi querido Charlie? Es trivia. Me tocó entrevistar a don Antonio Bataglia, Pero también más allá de la profesión, mi Charlie, ¿a poco nunca usaste los zapatos Blasito? en algún momento de mi vida muy Bueno, pues don Antonio pequeño. era el fabricante de todos estos productos que todo niño de nuestra época, por lo menos alguna vez utilizó, ¿no? Sí, sí, así es. Él y el Capi Montemayor y varios más dedicaron su vida allá en León a negocios ya que tenían que ver con el cuero, sobre todo con zapatos, y de verdad que no solamente dejaron huella en el fútbol, sino dejaron huella en la ciudad, ¿no? Eran muy queridos y ya como empresarios también. Sí, otra vez la redondez de estos personajes, lo que decimos, el carácter, el dejar algo a la sociedad, además de su buen fútbol, pues era muy importante y tal vez por eso la época romántica sea tan particular, precisamente por estos detalles de que se quedan en un lugar a pesar de los pesares. Sí, son otros tiempos, por supuesto, pero sí son referentes que no podemos dejar pasar por alto. Y en este caso de don Antonio Bataglia, pues sí, se convirtió en un referente de una ciudad gracias a su modo de producir el cuero, en este caso con el calzado. Y bueno, pues bien lo dices, campeón el León, y aquí pues otra vez el Dumbo levantando la mano en otro equipo, pero insistiendo en su calidad. Sí, ya con el oro, con 16 goles, campeón de goleo, campeón de Copa Atlante, campeón de campeones Atlante. Aquí desciende el Veracruz, este equipo que había sido 2 veces campeón, pues ya le toca el descenso y asciende la Piedad, un equipo también que si bien nunca fue campeón en primera, pero dejó, yo creo que huella, no solamente por lo que hizo en primera, sino sobre todo por lo que hizo en segunda división. Era un equipo líder que le Ujú. apostó al ascenso, ayudó a muchos equipos, inclusive equipos ya menores de tercera y gente muy, muy valiosa de la Piedad y que desgraciadamente pues nunca logró ser campeón en primera, ¿no? Sí, no logró ser campeón y ahí siguen insistiendo en épocas hace 15 años, por ahí anduvo Claudinho, el mismo Vucetich tuvo un gran paso con este equipo de La Piedad. El problema en esta ocasión fueron los dineros, pues, había dudosa procedencia en la forma en cómo se financiaba este equipo, se comentaba que llegaban a pagar en efectivo, en portafolios, en fin, un escenario
que ha sido, pues sí, muy futbolero, pero las ha tenido en contra todas, ¿no? Sí, en ese año que dices fue líder de la temporada, si no mal recuerdo fue 2002 y en cuartos de final el América lo venció y lo dejó fuera de seguir adelante, pero todo indicaba que el equipo podía hacer mucho más. Sí, mucho más se pudo haber hecho este equipo de La Piedad. Y bueno, el Veracruz, cuenta la leyenda que sin el Pirata Fuente, pues fue cuando desciende, porque un año antes se había retirado este jugadorazo, precisamente aquí en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Y bien decía por ahí el hijo del Pirata, don Antonio, que en paz descanse, que pues cuando le corrían al Pirata caía la maldición y el equipo descendía. Le pasó creo que a un equipo español, le pasó al Veracruz, por lo menos. Sí, y le pasó en Argentina el En Vélez Sarsfield. Argentina, también el El Vélez. Vélez Sarsfield corren al Pirata y corren a Tití García y el equipo descendió, ¿no? O Sí, la sea que algo, maldición algo ahí se tenía. quedaba. Y el Pirata después regresaría a hacerse cargo del Veracruz, tratando de levantarlo y que tuviera nuevos laureles, pero ya no se consiguió. Y también sacó a muchos jóvenes. Pero bueno, esa ya es otra historia ya en la segunda división. Y bueno, aquí en como dijimos entonces, el León queda campeón con 31 puntos. Ujú. Guadalajara el ya merito con 30, al que le bastaba ganar un partido y no pudo en los tres restantes. El Atlas con 26, Oro 25, Atlante 25, son los primeros 5 lugares. Los primeros 5 lugares y tenemos datos por ahí, mi querido Charlie. Te digo el Y, primero, ¿no? exacto. El 8 goles firmó el Zacatepec ante el Veracruz el 29 de julio de 1951, en lo que representó la goleada más abultada de los Cañeros en toda su historia de la primera división. Y fíjate que tuve la oportunidad de platicar con el Bigotón Vela y contaba que el arquero, ¿cómo se apellidaba el arquero del Veracruz? Bueno, se me fue ahorita el nombre del arquero, lloró en el poste del campo de Zacatepec tras estos 8 goles que cayeron como losa ante este equipo y que bueno, pues sí, sentenciarían lo que pasaría más adelante con un descenso previamente anunciado, ¿no? Sí, además este equipo de Zacatepec que acababa de entrar a la primera división, un equipo que nadie conocía, un equipo de una ciudad muy pequeña, un lugar donde se dedican a la caña y resultó más bravo que otros, mostró aquí su valía y solamente hasta el 59 lograrían anotar nuevamente 8 goles, pero en esa ocasión les anotarían 2, el Zamora, por eso sigue siendo el 8-0 el más abultado. Y otro dato, pues es que el León es el primer equipo en conseguir 3 títulos de liga en Ujú. la era profesional, ¿no? Y que el América se salva de la segunda división al ganarle 1-0 precisamente al Zacatepec. Es que eran pobres, mi Charlie. Eran pobres, pobres. América, pobre, pobre América en ese momento. La 52-53, pues hubo por ahí un equipo de esos que nos hubiera gustado ver, ¿no, Carlos? Uno, por la simpatía que nos genera el Chavo Urquiaga. Y dos, porque a mí Tampico, además de que le guardo mucho cariño porque mi abuelo vivió prácticamente toda su vida por allá, pues hizo una campaña de esas irrepetibles, ¿no? Aunque no volvió a hacer nada nunca más el Tampico. Sí, desgraciadamente, un equipo que solo tuvo 2 derrotas en 22 partidos y que anticipó la definición del campeonato porque le sacó 6 puntos de ventaja en la tabla a su más inmediato perseguidor. Un equipo de verdad de época del que todo el mundo esperaba más y del que durante muchas décadas se siguió hablando, ¿no? En Tampico, si llegabas a ir a la ciudad, todo el mundo, al saber que te gustaba el fútbol, te recordaba aquel Tampico del 52, 53, le llamaban el Tampico Invencible, aunque tuvo 2 derrotas, pero el Tampico Invencible, y en la obtención del único campeonato liguero de esta franquicia, como dices, fue trascendental el regreso a México de Joaquín Urquiaga, que fue el campeón y que sumó 11 triunfos y 2 empates en 13 partidos. Imagínate, en los primeros 13, 11 triunfos, 2 empates.
Sí, no, una cantidad importantísima de triunfos las que tuvo este equipo. Y cuenta la leyenda que estos aficionados del Tampico, si no fueron los primeros, sí fueron muy constantes en acompañar al equipo como visitante. Y mira que si hoy en día es complicado viajar en auto de aquí a Tampico, ya hay autopistas y demás, pero en aquellas épocas me imagino que era toda una odisea atravesar con neblina esas partes altas y bueno, la gente de Tampico se le entregó al equipo y lo acompañó durante esa campaña y se quedó la tradición un poquito después de seguirlos acompañando, pero en esa campaña hubo una tampicomanía. Sí, le hacían vaya al autobús, salían en otro autobús y en automóviles particulares, haciéndole prácticamente vaya al autobús del primer equipo. Y aquí en esta temporada el campeón de goleo individual fue Tulio Quiñones, con 14 goles del Necaxa, campeón de la Copa México el Puebla, que también tuvo una entrada grande, campeón de campeones el Tampico, y desciende a la segunda división La Piedad. ¿Y quién crees que sube? Pues subieron los choriceros del Toluca, El Toluca, que precisamente. jamás volvería a bajar, ¿no? Sí, de los equipos que han logrado su ascenso y que lo han mantenido y que no han comprado franquicia, que eso es más importante, ¿no? Sí, Serán que Toluca, Cruz Azul, Pumas, Pumas, los que no han descendido, y creo que nada más, ¿no, Carlitos? de la vieja guardia, sí, porque por ahí tenemos alguno que a lo mejor tiene un año y no ha descendido, ¿verdad? 6 meses. Sí, 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 por supuesto. Pero sí, de la vieja guardia, solo esos tres equipos y con mayor longevidad del Toluca, sacándoles pues prácticamente una década a cada uno Sí, de los así dos, es. ¿no? Y aquí, Oye, bueno, dime, no, 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 adelante, adelante. termina entonces el primer lugar el Tampico con sus 34 puntos, que como bien dijimos, hiló 13 partidos sin perder. En total tuvo 14 ganados, 6 empatados y 2 perdidos. Luego ahí cerquita a 6 puntos, pero está el Zacatepec, que ya también empieza a mostrar. La primera temporada le fue bien en su ascenso, el máximo triunfo, y ahorita ya está en segundo lugar, ¿no? Ahí Nacho Treyes demostrando lo que es saber dirigir. Y luego ya vendría el León, Atlas, y en quinto lugar el Guadalajara. Son los primeros 5 de la tabla. Y en los últimos, como también ya mencioné en el caso anterior, aquí América nuevamente en los últimos con 16 y La Piedad con 14. Oye, aquí Aquí hay un, le jugaron feo a Don Nacho, porque con este segundo lugar le dijeron, usted circule y llevaron a Casarín a dirigir al equipo del Ingenio, o por lo menos así lo contaba Don Nacho, ¿eh? sí, pero fue bueno cuando se hacen del Marte, ¿no? Cuando se hacen del Sí. Marte, deciden mandar a Treyes con el Marte y a Casarín con el Zacatepec. Aquí todo este año le tocó dirigir a Don Nacho y pues todavía muestra ahí su valía, ¿no? Sí, no, Don Nacho claramente no le pareció el movimiento porque él, recordemos que venía con el equipo cañero prácticamente desde que lo tomó en el amateurismo y fundan la segunda división y ascienden prácticamente de la mano de él con esos métodos tan especiales para entrenar, novedosos y para enfrentar a sus rivales aprovechando la valía del sol. Pero sí, la temporada siguiente, ya lo platicarás, pues don Nacho le da cachetada con guante blanco a don Lalo Díaz Garcilaso, que era el tío de Horacio Casarín. Sí, porque él había armado todo el equipo, pero pues así sucede. No sé si vio al Zacatepec baladito y dijo, pues aquí mi sobrino comienza una larga carrera como técnico, o quiso rescatar al Morelos, no al Marte, no sabemos, pero pues así se dio. Y bueno, para terminar con esta temporada, el Atlas tuvo su mejor arranque del torneo, Uh se -huh. mantuvo invicto durante las primeras 8 jornadas, sumando 3 victorias y 5 empates. Pierde hasta la novena jornada al caer 1-2 con el Tampico justamente, y ya de ahí no pudo levantarse. Y por primera vez un equipo del norte se proclama campeón, ¿no? El Tampico.
y el Necaxa y el América se salvaron para seguir en la primera división justo en la penúltima jornada. Los electricistas vencen a La Piedad, con lo que lo mandan a la segunda división, y con eso ayudaron al América para que no quedara en el último lugar y se fuera a segunda. Y años después el América le pagaría al Necaxa comprando al equipo cuando estaba por desaparecer y hacerlo campeón en la década de los Ah, 90. ahí está el peine. Muy bien, mi Charlie. Oye, yo tengo una denuncia. Dime, Se pasó de lanza don Octavio Vial. ¿Por qué crees tú? ¿por qué? Era bien ingrato, ponía a don Elvira a trabajar de más. Oye, Sí, no, no se vale. esa anécdota me la contó justo su viuda y es increíble. Si quieres la platicamos. Adelante, mi Charlie. Sí, Octavio Vial era el entrenador del América, había tomado al equipo por lo mismo de que andaba mal y lo fue levantando poco a poco, en algunos momentos más, en otros menos, pero pues estando aquí, tuvo una mala situación económica tan grave que el equipo no tenía a veces ni un camión para llevarse a los jugadores, cada quien llegaba al estadio como podía y en el estadio de Ciudad Universitaria, le tocó una tromba al sur de la ciudad, el partido tiene que suspenderse y pues está la tromba que no hay ni taxis, no pueden conseguir. Entonces don Octavio Vial, que vivía muy cerca de ahí el estadio de CEU, pues prácticamente caminando llegabas a su casa cerca de, ahí sobre Copilco, la segunda calle, no recuerdo si era la calle de historiadores o de ingenieros, pero ahí vivía Octavio Vial, los lleva a su casa, y mientras el clima mejora, llegan empapados, la esposa los atiende con gusto y les prepara, imagínate ahí, la cenita muy rica, los jugadores pues imposibilitados para bañarse en los vestidores, pues se fueron duchando ahí en la casa de la familia Vial, los uniformes se acumularon ahí en un rincón del baño, ya cambiados, pues cenan, se van, y Manuel La Bruja Gutiérrez, que es el último en salir, le recuerda al entrenador pues, que al día siguiente van a jugar el segundo tiempo, ¿no? De lo que falta del partido, y pues no hay uniformes, no hay otros. Entonces Octavio le pide a su esposa que si puede lavarlos, ¿no? Le dijo, oye, mi amor, pues si puedes lavarlos, mira, pues no tenemos otros para jugar. La señora accede y tiene que lavar toda la noche. Imagínate, 11 uniformes por lo menos, atascados de lodo, termina como a las 5 de la mañana, todavía lloviendo, los tiende ahí en la cocina, y en la mañana llegan los jugadores previo al partido, y el entrenador todos los invita a desayunar, el desayuno no lo hizo Octavio Vial, lo hizo su esposa, y ya se visten, y la ropa pues todavía está un poco húmeda, y el argentino Héctor El Cachuzal le dice, y no habría manera que vos le diera una planchadita. Imagínate la cara de la señora Vial, ella misma me lo platicó, que Octavio agarró a sus jugadores y les dijo, no muchachos, ya se nos hace tarde, vámonos, vámonos. Y la señora Vial, que siempre escuchaba por radio los partidos de su amado esposo, pues simplemente apagó el aparato, no quiso saber nada de fútbol aquel día. Sí, no, se pasó, don Octavio, se pasó. Hoy hubiera sido víctima del linchamiento con justificada razón, porque no se vale, no se vale que haga eso. Bueno, fueron tiempos donde ya doña Elvira se atacaba de la risa, pero si doña Elvira era en aquel tiempo como la conocimos, pues obviamente ha de haber sido una situación en donde pues solo la tradición de atender al hombre pudo haber imperado porque era una señora muy atenta, impecablemente vestida, su casa, bien lo dices, muy cercana ahí al estadio de Ciudad Universitaria. Y vamos, esta anécdota pues sí queda en un chiste ya con el correr de los años, pero sí retrata un tiempo de machismo importante en nuestro país, ¿no? Sí, en el que yo no sé si era este machista, digamos, él, pero era una época en la que se consideraba normal que la mujer se dedicaba
a la casa y el hombre es el que traía los alimentos y no participaba, pero en nada, ¿no? Sí, a la Eh, casa, pero no al campo, mi Charlie. sí, pero no, yo creo que no hacían, los hombres no hacían absolutamente nada dentro de la cancha, pero bueno, son otras épocas que bueno, que ya pasaron. ¿Y qué te parece si pasamos a la temporada 53-54, en el que justamente pues, le dan las gracias a Don Nacho en el Zacatepec y no sale de la institución, lo mandan al Marte, buscando, como bien dices, que Casarín se haga cargo del equipo, del Zacatepec ya embaladito y llegue hasta las nubes, pero no, se va al Marte Don Nacho y en el Marte conquista su tercer campeonato, el primero en la era profesional, ¿no? El equipo marciano lleva rato navegando en la media tabla y Eduardo Díaz Garcilaso, presidente municipal de Cuernavaca, se lo llevó al al distrito federal a Cuernavaca, se lleva el equipo. Este equipo marciano que ya había tenido su época de gloria y que, pues bien, con este Treyes conquista el torneo de liga, conquista el campeón de campeones, pero es un fracaso rotundo en lo económico, ya que como no tiene arraigo en Cuernavaca, no genera el interés en las gradas del Estadio Centenario, donde ya con el poco tiempo que tenía el Zacatepec jugando en su pequeñito estadio, era la maravilla de todos los la gente del estado de Morelos estaba decantada por completo por el Zacatepec, entonces poco amor le tuvieron a este equipo marciano que, como ya dije, conquistó su tercer campeonato, había conquistado dos en la época amateur y este era su primero en la época profesional, y el campeón de goleo individual es Juan Carlos Carrera del Oro, Adalberto Ujú. López del Guadalajara y Julio Palleiro del Necaxa con 21 goles cada uno. El campeón de la Copa México es el América, el campeón de campeones es el Marte y el equipo que desciende es el querido Atlas, se va por primera vez, una de varias, se va a la segunda división y asciende el Irapuato, otro equipo de gran arraigo en el fútbol mexicano y que también no le ha ido muy bien, pero que sigue ahí bregando. Oye, don Nacho Treyes también dirigió al Cuautla de la segunda división. ¿Fue anterior a este periodo con el Marte y con el Zacatepec? ¿Hubo algún periodo o fue después? Porque no traigo ahorita mi lista, Charlie. ¿Te acuerdas tú? Según yo fue después Después, ¿verdad? y no está todo el tiempo. No, es una pequeña etapa. Pero bueno, tiene 3 equipos dirigidos en Morelos. Es un buen apunte para don Nacho, ¿no? Sí, pues es que Don Nacho Treyes hizo una carrera de verdad extraordinaria y equipo que dirigía, equipo que si no fue campeón, por lo menos los dejó parados en los primeros lugares y jugando un fútbol diferente. Eso que más nos consta y es algo que se le sigue reconociendo, ¿no? Sí. Oye, hay un dato que no sé si sea para alarmarse o si fueron equipos muy competitivos, pero entre el primero y el 12º lugar, pues hay 4 partidos ganados, o sea, 8 puntos de diferencia. Sí, es algo muy extraño, ¿no? Que el Oro, perdón, el Marte fue campeón con 26 puntos, el Oro tuvo 25, el Puebla 25, luego viene Tampico y Toluca con 23, Guadalajara y Necaxa con 22, León con 21, América y Zacatepec con 20, Atlante con 19 y el Atlas se va a la segunda apenas con 18. O sea, es de verdad pues un dato que nos dice que sí fue muy parejo el torneo, pero un poco a la baja, porque estamos hablando que de 22 partidos, de 44 puntos posibles, seas campeón con 26 puntos, pues más bien parejo a la baja, ¿no? Sí, sí, tiene estadísticas a la baja, tiene irregularidades importantes este torneo y por eso es tal vez entendible que un equipo sin público en la tribuna pues haya logrado uno de los campeonatos
de los que menos gráficas se tienen, por ejemplo. Por ahí apareció ya una de esas raras fotos en donde vemos a Don Nacho Treyes levantado en hombros, pero sí con las tribunas vacías, ¿no? Sí, sin alma y sin espíritu este campeonato de un equipo que quieranlo o no, pues es uno de los equipos pilares de la historia del fútbol mexicano, que fue maltratado de una manera increíble, que fue soltado por parte de las Fuerzas Armadas, desconozco la razón, y que pues lo trajeron del tingo al tango durante muchas temporadas, a partir de esta, donde salió campeón, ¿no? Sí, ya con la entrada de Miguel Alemán a la presidencia, lo que menos le importaba era el ejército. No le interesaba que el ejército siguiera manteniendo un equipo de primera división, entonces lo dejaron a la deriva. Y bueno, como dato también, fíjate, el Oro, que estuvo a punto de ser campeón en el último partido, se enfrentan Oro y Marte. El Oro necesitaba ganar o empatar y era campeón. El Oro tenía 57 goles por 45 en contra, y el Marte apenas tenía 34 goles. Bueno, al final terminó con 34 goles por 27 en contra. En ese momento tenía 32 goles a favor y vence 2-0 al Oro, y con esto se lleva el título. Pero digamos que el equipo fuerte hasta ese momento era el Oro, y aquí Sí. se muestra una de las grandes valías de Don Nacho Treyes, el saber manejar los partidos contra los cuadros grandes. Don Jorge Romo fue parte de este equipo marciano, ¿no? Sí, así es. Y es un equipo del que también se desprendería de varios jugadores que se irían en el siguiente torneo al Zacatepec o a otros equipos, ¿no? Al mismo Toluca, y eso le costaría, ahorita ya hablaremos la próxima temporada cómo le fue al Marte, pero bueno, aquí logra llevarse el título con Don Nacho Treyes, y en esta temporada que el Toluca hace su debut en torneos de primera división, el entrenador es Fernando el Gavilán García, del cual pues tú y yo conocemos bastante, ¿no? Sí, del Gavilán hay muchos detalles, hay muchos recuerdos que se tienen desde que llegó, ya lo hemos platicado en varias emisiones de este programa. Un personaje de esos que te atrapan por su semblante, por ver una fotografía, por el apodo, y después vas encontrando detalles como la historia del Toluca de Santander que también contaste tú, Carlitos, que lo convierten en un tipo entrañable a pesar de su temperamento, a pesar de su mala cara. Ves tú sus álbumes de recortes, que también tuviste la oportunidad de tenerlo en tus manos, el que tenemos ahí en el Museo Salón de la Fama de Toluca, y te das cuenta de ese detalle que tienen las personas para dejar el alma en una profesión y para hacerse inolvidables, ¿no? Del terreno de juego era duro, era llegaron a expulsarlo un año y finalmente se la perdonaron gracias al general Núñez, que lo hizo jugar en Atlante, para perdonarle ese año y solamente dejarlo en un mes su castigo, que no podía ver a Fernando Marcos ni en pintura, se odiaban, y cuando se tenían que abrazar por algún partido que habían jugado, que iban a jugar, se notaba en la cara que no se querían, pero que, como bien dices, era también muy noble fuera de la cancha y ayudó a mucha gente. Así es, ayudó a mucha gente Fernando el Gavilán García, que sería su primera participación con los Diablos Rojos del Toluca, porque tendrían una segunda, un regreso del Gavilán, que también no le iba muy bien luego en los equipos, era que una especie de bombero en muchas ocasiones, ¿no? Entraba a hacer relevos o tomaba equipos que no estaban muy bien, y realmente el Gavilán lo que dejaba era espíritu y carácter en sus dirigidos. Muy querido en Irapuato, ¿no? En donde Sí. llegó a dar de su propio dinero para pagar la nómina. Un hombre de verdad muy querido por allá. Sí, uno de esos idealistas que más que dejarte una copa te dejan la enseñanza de la vida, que muchas veces es el mejor método para aprender a ganar, ¿no? Así es. Y ¿qué te parece si pasamos a la temporada 54-55? Perfecto. Ignacio Treyes abandona el Marte porque el Zacatepec le ha ido bastante mal, regresa al Zacatepec y defiende su título, ¿no? Defiende con éxito el título que había logrado en el equipo, ahora con Zacatepec, se Ujú. corona bicampeón de liga,
con una franquicia que jamás había conseguido un título. Entonces, él muestra aquí, ya todo mundo voltea a ver a Trelles, voltea a ver al Zacatepec. Por ahí ya también está otro de los prohombres del fútbol, un personaje que llegó a vender llantas y que se fue metiendo ahí en el cariño también de los cañeros, y que después llegaría a ser el máximo jerarca del fútbol mexicano, ¿no? Sí, pues nada más y nada menos que Guillermo Cañedo de la Bárcena, un hombre que supo identificar las necesidades estructurales y comerciales del incipiente fútbol, y que se convirtió en uno de los príncipes deportivos más poderosos en la historia del siglo XX. Sí, para bien y para mal, pero nadie puede negar que gracias a él se construyó el Estadio Azteca, que gracias a él y a otros personajes llegó el Mundial del 70 y el Mundial del 86 a nuestro país, que gracias a él se hicieron pentagonales y hexagonales donde llegaron grandes equipos al fútbol mexicano, toda una serie de cosas que finalmente tampoco le fueron muy recompensadas, y finalmente un grupo logró sacarlo hacia el 70 y creando un nuevo formato con las liguillas y otras cuestiones, pero pues nadie le puede dejar de reconocer lo que hizo ahí, lo que hizo en América y lo que hizo para el fútbol mexicano, ¿no? Te digo, con cosas buenas y también con cosas malas. Sí, viene a poner en su lugar lo que mencionamos o que bien explicaste al comienzo de este programa, ese pleito entre la liga y la federación. Él viene a acomodarlo como debería de ser. Está el órgano rector, la federación, que va a ser la que represente al fútbol mexicano ante la FIFA y ante el mundo, y la liga por abajo de esta institución. Vino a hacer ese enroque que a final de cuentas le otorgó un poder inmenso a él y de paso a la televisión mexicana. Sí, donde era también directivo, socio de Azcárraga, pero pues yo contaría más las cosas buenas que las Sí, malas, sí, y sí, sí, creo que desde es luego. uno de los No, no personajes. tienen nada de malo estructurar un negocio. El Exacto. problema ya se dan con las corruptelas, que todo ámbito en ese sentido está tentado a caer. Y bueno, la integridad de cada persona decidirá por sí misma, ¿no? Pero la estructura, el sentido común que tuvo como un hombre de ventas y como un extraordinario publirelacionista, hacen de este hombre el gran transformador. Si le debemos a alguien la estructura del fútbol mexicano, pues es a él. A final de cuentas, gracias a él, el fútbol supera a todos los demás a partir de la década de los 60 y se convierte en el gran espectáculo de masas a través de los medios electrónicos, y por supuesto también se preocupó porque la gente asistiera a los grandes recintos. Por eso el Estadio Azteca y por eso muchas cosas más tiene como legado este hombre de negocios que no se sabe si era del Zacatepec, si le iba a la América. Lo que sí tenía es que pues era un antichiva consumado. El de él fue la idea, a final de cuentas, ¿no? Yo creo que él influyó muchísimo en Emilio Azcárraga para que el América se convirtiera en el antagonista del equipo bonachón del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así es, que ahorita que lleguemos cuando Azcárraga compra el equipo, lo platicaremos un poquito. Y bueno, pues de esta temporada los Cañeros comienzan con 3 derrotas y luego en la segunda no sufren ninguna más. Campeón de Liga Zacatepec, campeón de goleo individual Julio Palleiro del Necaxa con 19, campeón de Ujú. Copa México Toluca, campeón de campeones el América, aquí tengo mal el dato. Sí, porque el Toluca es hasta el año siguiente, ¿no, mi Charlie? Sí, perdón, es campeón de Copa el América entonces. Ujú. Ahorita aquí checo mi dato. Desciende el equipo que había sido campeón el torneo anterior, Sí, el el Marte, Marte. desciende. Y asciende el Atlas y Zamora y Cuautla por promoción, porque se quería se quería pasar a tener más equipos en la primera división. Entonces se va el Marte, sube el Atlas y por promoción el Zamora y el Cuautla.
Aquí está el enlace que no había yo encontrado en el tiempo, mi Charlie. Y es precisamente en esta promoción, es gracias a Nacho Treyes, que cuando se queda sin el Atlas, sin el Marte, hay esa oportunidad en Cuautla y reestructura el equipo y logra que llegaran a esta promoción, aunque después fue tentado para volver al Zacatepec, ¿no? Así es, lo que sucede ahí es que algunos auxiliares se queda, pero pues bien podríamos contársela, aunque haya sido por promoción, esta subida también a Don Nacho, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de la gran época de Don Nacho es el inicio y es la que más disfrutó. Aunque realizó fútboles mejores, el cariño de Don Nacho se quedó en Morelos, definitivamente. Sí. Y aquí viene de nuevo el llamerito. Zacatepec, primer lugar con 32, Ujú. las Chivas en segundo con 30. Un Sí, ahí. partido de diferencia fue todo para que las Chivas siguieran con el llamerito. ¿Y tu Y América aquí cómo iba? el América con Vial ya comienza a subir y está en quinto lugar. Muy bien. Oye, y este Zacatepec empieza ya a tener también jugadores extranjeros, pero empieza a aportar otro tipo de jugadores como Raúl Cárdenas, el mismo Coruco Díaz, y una base de mexicanos interesante, ¿no? El Bigotón Vela, por supuesto. Sí, Treyes le apuesta mucho a jugadores mexicanos, muchos de ellos inclusive surgidos del mismo Zacatepec o del mismo estado de Morelos. También logró conjuntar con los jugadores que se fueron de Asturias, por ejemplo, con un Panchito Hernández, ¿no? El Ujú. mismo Cárdenas, que había estado también por ahí en España. Entonces empieza a tener una base de jugadores mexicanos, unos con mayor experiencia que otros, pero una base de jóvenes que comienza a surgir aquí y que serían además el referente para la siguiente década, con el mismo Treyes que los empezaría a llamar a la selección. Otra base también de jóvenes que crearía después ya con el América, Fernando Marcos, pues Ujú. también irían a la selección y empezamos a ver jugadores también, obviamente en Chivas, que es un cuadro 100% de jugadores mexicanos, pues también ya vemos elementos que van a ser seleccionados durante toda la década siguiente, ¿no? Panchito Hernández, José Antonio Roca ya también venían en su haber con algún mundial, ya no eran ningunos novatos, pero son jugadores que se consagran en Zacatepec, que vienen a tener su época de oro por ahí. Y pasamos ahora sí a las 55-56, porque el León vuelve a rugir y por ahí, mi Charlie, pues ya no tenemos al Dumbo López en plenitud, pero dicen que el campeón de goleo de esa temporada ha sido de los mejores jugadores de fútbol que ha tenido nuestro país y que también no fue reconocido o no estuvo en los equipos históricos que representaron al fútbol nacional. Héctor Hernández. Sí, mira, nada más ya antes de pasar a la Sí, siguiente, tienes esta otro temporada, apunte por ahí. sí, reconocer que el Zacatepec es el primer equipo surgido de la segunda división en lograr Ujú. un título en la primera. Creo que es un Ok, dato fundamental, ¿no? sí. Porque es el primero y hay que darle su valor que tuvo con el mismo Treyes, pero que pues, no había sucedido con anterioridad, ¿no? Sí, y como lo decía Don Nacho, antes de estar en la segunda división, ellos ya habían ganado los regionales, que era la Liga Cañera, ya habían ganado los estatales para poderse consagrar como el equipo que iba a representar a Morelos en la segunda división. Después tuvo el Cuautla, por supuesto, y algunos otros, pero sí Zacatepec trae prácticamente todos los procesos, desde el amateurismo hasta convertirse en un tiempo récord en campeón de la primera división mexicana. Exacto, sí, hay que darle ese reconocimiento. Y bueno, pues ahora sí pasamos a la temporada 55-56, que pues aquí con la mesa puesta para asegurar el título, apenas con un empate el León perdió en la última fecha del campeonato y se ve Ujú. alcanzado en puntos por el oro y para desempatar
el reglamento de competencia contempla un partido en sede neutral, lo cual como consecuencia lógica fue en la Ciudad de México, Ujú. casi 2 meses después de que finaliza el torneo, el 25 de marzo del 56, el León derrota 4-2 al Oro y suma su cuarto campeonato, campeón de Liga el León. Como bien mencionas a Héctor Hernández, uno de los grandes futbolistas del fútbol mexicano, considerado es más, por muchos jugadores de la época que fueron compañeros y antagonistas de él, decían que era el mejor futbolista de la época. Y Héctor Hernández del Oro con 25 goles es el campeón de goleo, después sería estrella en el Guadalajara, campeón de Copa Toluca, campeón de campeones el León. El que desciende es el Zamora y el que asciende es el Monterrey, que ya platicaremos porque se dan varios casos entre estos equipos. Ujú. Parece que se estaban invitando uno al otro de yo este año y tú al siguiente y luego regresamos y te paso tu lugar. Ya lo veremos. Pero aquí desciende Zamora, asciende Monterrey. Entonces, primer lugar el León con 37 puntos, segundo el Oro con 37, Atlante con 32, luego viene Toluca, Necaxa y Tampico en los siguientes puestos. Y hasta abajo, Atlas, Puebla y el descendido Zamora con 14 tantos. Y, Oye, ajá, ese partido del desempate fue en Ciudad Universitaria, ¿no? En el sí, Olímpico. exacto. Ahí estaba ya, si no mal recuerdo, el Halcón, el Pipis Rubalcaba, jugaron ese partido que hay gráficas por ahí de ese partido contra León, ¿no? Sí, que fue un extraordinario partido y que León tuvo a bien ganar para conseguir su cuarto título, que el marcador es medio engañoso, ese de 4-2 porque estuvo más parejo que eso. Ujú. Y bueno, aquí como dato, pues el León se mantuvo invicto durante 19 juegos seguidos, no conoció la derrota de la fecha 3 a la 21, sumando entre ellas 12 victorias, 7 de ellas seguidas, 7 empates. Y otro dato importante, Enrique, que Ujú. por primera vez hay liga en 10 ciudades diferentes. Ese cuando se da el máximo crecimiento de la liga, entonces. Exactamente. Nunca Y antes, hasta ese momento, había habido fútbol en tantos lugares, ¿no? sí, fíjate, y aquí hubo una interrupción de esas que nos hemos visto presas en los torneos de cierre de año, ¿no? Por participaciones internacionales, se tuvieron que esperar 2 meses para que hubiera campeón. Así es. Sí, gracias a estos partidos internacionales que se daban y que ya había ocurrido, ¿no? En inicios de los años 40, si no mal recuerdo, en el 41, cuando viene Estudiantes, pues también el torneo se tiene que suspender un tiempo porque pues ya estaba ya contratado, yo creo que era Estudiantes y después no me acuerdo si vino el Botafogo por ahí y se suspendió el torneo también. Ya estamos hablando de pentagonales, en 55-56. Acá ya son los torneos que trae Cañedo y estamos hablando pentagonales, De los exactamente. pentagonales. Pues vámonos a las 56-57 porque por fin el Yamerito se consagra. Sí, aquí ya con Donald Ross de entrenador, el uruguayo Donald Ross, fue el responsable de llevar al rebaño a obtener su primer campeonato. Ya por fin se acaba la leyenda del Yamerito, que ya se comenzaba a impregnar en la piel de muchos. Los periódicos ya lo tomaban como algo normal que Guadalajara quedara cerca de ser campeón. Guadalajara derrota a sus fantasmas y la noche del 3 de enero del 57 vence 1-0 al Irapuato, se asegura el título y pues aquí hay que mencionar al conjunto total porque empieza esta época de las Chivas con Jaime el Tubo Gómez, Pedro Nuño, Guillermo el Tigre Sepúlveda, el Jamaicón Villegas, está Francisco Panchito Flores, con Jasso, Salvador Reyes,
Mellone Gutiérrez, Sabas Ponce y La Pina Arellano. Ese es el primer equipo campeón del Guadalajara, de la mano de Donald Ross, que nada más estuvo esa temporada con ellos, ¿no, mi Charlie? Sí, y aquí el goleo individual también se lo lleva a las Chivas, Mellone. con Mellone Gutiérrez, 19 goles, campeón de Copa el Zacatepec, campeón de campeones Guadalajara, su primer campeón de campeones, que es el primer campeonísimo. Desciende Monterrey y asciende el Zamora. ¿Qué había ocurrido la temporada pasada? Lo contrario, ¿no? Se había ido el Zamora y subió el Monterrey. Aquí pues se devuelven el favor, se va el Monterrey y regresa el Zamora. No, pues imagínate entonces ahí los acuerdos en lo oscurito. Y después también ya contaremos, pero el Poza Rica que se negaba a dar el paso a la primera división, los mismos jugadores hacían complot porque decían que pues en primera los iban a cepillar, cosa que no les faltaba razón y que iban a perder sus grandes sueldos obtenidos de los recursos petroleros de aquella ciudad. Pero sí, son situaciones que desde entonces hay esas prácticas que continúan, tal vez más sofisticadas, pero la trampa está. Sí, ese fue el ya merito, pero de la segunda división. Sí, o el campeón sin corona que le decían, ¿no? Exacto. Y bueno, un dato interesante es que el 22 de agosto del 56 se Uh-huh. presenta la mayor goleada en la historia de los duelos entre América y Chivas. Ese día las Chivas derrotan 7-0 al América con 3 goles del Mellone Gutiérrez, tantos también de Juan Jasso, de Isidro Díaz, de Chava Reyes y de La Pina Arellano. Y a don Crescencio le decían Mellone porque decían que se parecía a Tilio Mellone, un paraguayo que ya también mencionamos en el programa anterior que vino a jugar a México. Y fíjate que hay un detalle bien interesante y bien colorido de don Crescencio. Tuve la oportunidad de ir a su casa y me platicó la historia de uno de sus objetos más preciados, que es precisamente su zapato con el que ganó este campeonato de goleo. Y su esposa, al ver que no le entregaron ni siquiera un trofeo por haber sido campeón de goleo, se lo mandó bañar en metálico dorado y pues prácticamente del zapato se convirtió en el molde y es el trofeo que tiene el Mellone Gutiérrez para celebrar este campeonato de goleo. Para mí sería algo muy atractivo para las marcas que el zapato con el que haya jugado el futbolista campeón de goleo, pues se funda así en metal, se aproveche el molde y se convierta en un trofeo con mucho más sentido que uno mandado a hacer. Creo que fue un gran gesto de la esposa de don Crescencio, ¿no, Charlie? Sí, un gran gesto y que gracias a eso también permanece ahí, ¿no? Permanece porque pues, a lo mejor si hubiera quedado como tal el zapato, se hubiera perdido alguno de los hijos, no sé, de alguna forma. Y ahí está el famoso zapato y que sería muy buena idea que cada año se hiciera algo similar. Un ritual a final de cuentas personalizado. Ahora que todo mundo busca algo personalizado, pues qué mejor manera. Y todavía guardan el izquierdo, ¿eh? Tiene una maleta de cosas, don Crescencio, impresionantes. Las camisetas de aquellas Chivas Rayadas, de botones y muy improvisadas en sus primeras épocas. Y ya después, pues con mayor hechura, pero las guarda en una maleta que también es sumamente pintoresca y que pues es de los momentos más agradables que he pasado reviviendo recuerdos de esas veces que apagas la cámara y dices, lo siento mucho, esto me lo quedo yo porque si no voy a perder detalle. Y una gran tarde nos pasamos con don Crescencio, Y qué bueno que lo Crescencio siga Gutiérrez. conservando y ojalá y siga así porque cada vez hay menos objetos y muchos de los que hay pasan de mano en mano, desgraciadamente. Pero bueno, el que los tenga, el que, en este caso, el que los utilizó y que lo atesoren los hijos, los nietos. Y en el caso de otros, pues sí, si la familia no los quiere y no los atesora, pues que los tenga alguien que en verdad le dé el valor que merecen, ¿no? ¿Por qué levantas la mano, Carlitos? Ya vi Bueno, yo repisa tengo mi por convicción allá. también y Eso. créeme que la aprecio mucho todo lo que tengo.
Oye, el dato de esta temporada es que el Puebla presenta una falta de liquidez impresionante y decide no jugar el próximo torneo y por eso bueno, este torneo pues, y por eso se jugó con 13 equipos. Entonces, este torneo no jugó el Puebla. Bueno, si hubiera estado Bernat, hubiera estado Enaine, pues yo creo que empeñan hasta, ya a lo mejor ni te digo qué pueden empeñar estos hombres, porque ni palabra tienen. Sí, no, por lo menos tuvieron una decisión honesta en Puebla. La 57-58, año previo al Mundial, Carlitos, y otra vez, Don Nacho Treyes. Nacho Treyes se hace presente con el Zacatepec, conquistando su segundo campeonato de liga con el Zacatepec y el tercero, si contamos ya el del Marte. Eh, bueno, pues aquí repitieron como monarcas Roca, Raúl Cárdenas, como bastiones en la defensa, en el medio campo Turcato, Ernesto Caña en el ataque, ¿no? Y el campeón de liga, entonces es Zacatepec, goleo individual Carlos Lara del Zacatepec, 19 goles, también uno de esos grandes jugadores que llegaron al fútbol mexicano, que se enamoraron del fútbol mexicano y que se sentaron sus reales de aquí. El campeón de Copa es el León, campeón de campeones Zacatepec, desciende el Tampico, desgraciadamente este equipo que hizo época, pero que fue dejando a los grandes jugadores de lado, y asciende el Celaya y el Morelia por invitación. Recordemos que había nada más 13 lugares, entonces ya con el Morelia por invitación quedan 14, ¿no? Oye, el Carlos Lara es el Charro Lara, que también Carro Lara, exactamente. fue seleccionado mexicano de los no nacidos en México y que ha tenido también una trayectoria importante en nuestro fútbol, pero que era un poco malhumorado, dicen Charlie, el Charro. Pues no sé, dicen que sobre todo cuando perdía no le hablaba a nadie, ¿no? No podías irte con él ni en el camión porque no le quería hablar a nadie, que mejor no le dirigían la palabra. Entonces yo creo que un poquito. Es que hay pocas entrevistas del Charro Lara, ¿no? Hay contaditas, no era un personaje que le gustara hablar de sí mismo. Entonces, por ahí alguna vez leí que no era muy accesible con la prensa, que no era de buen trato, pues. Sí, hay por ahí una buena en la revista Fútbol de los años 60 Ujú. que habría que rescatar porque hizo cosas interesantes, pero sí era todo un personaje que quería mucho a México, eso sí es innegable, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me imagino que esta falta de empatía con los medios, pues es por cómo se reacciona cuando alguien no es nacido en México. Y no sé si lo hayan atacado por ese lado, y más con lo que tú comentabas, la fuerte pugna en la selección nacional entre los de Jalisco y los de la Ciudad de México para que se introduciera un extranjero. A lo mejor hubo un momento de tensión que ya trataremos de buscar y de investigar para ver qué situación vivió Carlos Lara, que talento no le faltaba para haber sido indiscutible, aunque llegó a una Copa del Mundo, hay que decirlo, lesionado. Sí, y este caso puede ser cierto porque si tú recordarás, inclusive sucedió con Caviño, ¿no? Que hay quien pedía que se naturalizara mexicano para que jugara por nuestro país y muchas voces se alzaron diciendo que no. Inclusive el mismo Treyes creo que consideraba que no debía de haber extranjeros en la selección, aunque pues, el caso de Lara fue significativo porque creo que el mismo Treyes lo llevó, Pues pero sí, sí se ha dado en muchos aspectos así, de extranjeros que no han podido llegar por una u otra razón y en épocas en las que se consideraba que todos debían ser mexicanos. Hoy en día creo que esto ha cambiado y ahora hemos pasado al otro lado, en donde se busca naturalizar prácticamente a cualquiera para ser seleccionado. sí, no, ya es infame en la televisión. Este muchacho puede ser peruano, pero también mexicano. ¿Con quién le gustaría a usted que jugara? Absurdo por completo. Pero bueno, Zacatepec y Treyes seguían teniendo rachas y récords de partidos, ¿no, mi Charlie? Ahí sin perder y con los invictos. Sí, Zacatepec tuvo dos rachas memorables, gana sus 6 primeros partidos Ujú. y tiene otra de 17 fechas consecutivas sin perder. Pierde el invicto hasta la jornada 18 cuando cae 2-3 con el Atlas y
antes de inaugurar su casillero de derrotas, había reportado 13 triunfos y 4 empates. O sea, de verdad un récord de esos para seguir recordando y manteniendo, gracias a este Zacatepec que lamentablemente pues ya no está por acá, pero que tuvo momentos inolvidables en la primera división. Exactamente, y ya habías comentado que Morelia llegó de invitado para completar los 14 equipos de esta temporada. Y entramos al año del 58 para tener campeón en el 59. Y aquí entra otro de nuestros personajes consentidos que firmó su contrato. No me acuerdo si en una cajita de cerillos o en una servilleta, mi Charlie. ¿Tú te acuerdas de esa anécdota de Don Arpad Fekete? Creo que fue una servilleta, ¿no? Déjame buscarlo porque él lo cuenta Te, perfectamente bien. te lo contó a ti, don Arpad, en esa entrevista maravillosa que le hiciste, que me encanta porque además fue en su casa y había tantos recuerdos que me hubiera encantado estar ahí presente viendo todo lo que tenía don Arpad Fekete, como bien dices, uno de los hombres queridos, un ser noble, un ser ejemplar. Y bueno, pues aquí con el Guadalajara comienza la liga perdiendo tres partidos de las 8 primeras fechas, lo que parecía apartarle de la disputa por el título, pero pues gracias a los goles que empiezan a llegar, Héctor Hernández que está en Chivas, Chava Reyes, Lapina Arellano y otros tantos, pues se repone y solo pierde uno de sus siguientes 18 partidos y lo que le vale sentarse en el trono por segunda vez en la etapa del profesionalismo, campeón de Liga Guadalajara, campeón de goleo individual Eduardo González Palmer con 25 goles, campeón de Copa México Zacatepec, campeón de campeones Guadalajara, desciende el Cuautla y asciende de nuevo el Tampico. Ahí está el Tampico de nuevo, pero sí Guadalajara, según contaba Arpad Feke, te encontró un equipo que solamente le hacía falta fondo físico. Y ya ves que aquí todo el mundo se adjudica las novedades de los entrenamientos, pero bueno, Don Arpad tuvo una metodología que pues ya no era nada más de ir a pelotear, ya había una preparación física adecuada. Para esto se auxilió mucho del utilero, al que bautizó como Tolán, un corredor de aquellos tiempos muy afamado, ¿no? Sí, el famoso Tolán, también muy querido por toda la gente de Jalisco, muy querido en la selección también, un personaje de esos entrañables de los que había muchas anécdotas, ¿no? Y que afortunadamente estuvo mucho tiempo entre nosotros. Que corría más rápido que Chava Reyes y Héctor Hernández. Sí, que se echaban sus piques y eso los picaba más a los jugadores el tratar de ganarle a Tolán y les fue subiendo el físico con esto sin que se dieran cuenta. Exactamente. Y bueno, un equipo que empieza a tener ese estilo característico de los equipos de época, que empiezan a ver también al entrenador como una persona no agregada al grupo, porque si tú hablas con los campeonísimos, pues han desechado a los tres entrenadores. Lo que hizo Donald Ross, no, fuimos nosotros. Lo que hizo Alparfequete, no, fuimos nosotros. Lo que hizo el ingeniero de la Torre, no es cierto. El ingeniero nos decía y nos juntábamos al otro día y decíamos que teníamos que hacer las cosas al revés. Y ya más reciente para acá, yo creo que ya era espíritu Chivas, el Snoopy Pérez decía que lo que les decía Alberto Guerra también entraba por un oído y salía por el otro y en el túnel hacían lo que querían. Hablando en particular de aquella broncota en la final contra el América, ¿no? Sí, creo que no debería ser. Yo recuerdo mucho con la entrevista que le hice a Tubo Gómez, que bien, como dices, él decía que ellos eran los verdaderos responsables del campeonísimo y no los entrenadores. Y sí, o sea, el ser el jugador, hasta la muerte del 80% de los méritos, pero tampoco hay que quitarle a los jugadores, a los entrenadores, perdón, lo poco, lo mucho que hayan sembrado esa semillita en el entrenamiento, en palabras, en acomodar algún caso. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el libro de Navarrito, el portero de Goma, donde él le da mucho mérito a Ernesto Pauler, ¿no? Uh-huh, No uh-huh. solamente en los títulos del Necaxa, sino en la formación de los porteros, de él mismo, que dice, yo llegué siendo un veterano con Ernesto Pauler
y aprendí lo que no había aprendido en toda mi vida con él en tan solo unas semanas. Y llegó a ser considerado Navarro el mejor jugador de una temporada, siendo ya un veterano que decían que iba de salida y que ya tenía al Pulques León detrás, y también Mota ya llegó ahí, y al Pulques León y a Mota los pulió Pauler y los terminó de pulir el mismo Navarro. Entonces, no hay que dejar de lado lo que puedes aprender con estos técnicos, ¿no? Sí, por supuesto. A final de cuentas te dejan un detalle importante o sirven como contraparte para picarte el orgullo, pero a final de cuentas, tanto Ross como Arpad y mucho más el ingeniero de la Torre, pues son parte de una época gloriosa del Club Guadalajara y que también dejan muy claro que los cuadros bien cohesionados y compactos pues son los que llegan a tener éxito de forma prolongada. No hay otra forma de hacerlo más que tenerle paciencia al fracaso y a la frustración, que fue lo que, pues sí, si el Tubo Gómez tiene algo de razón en eso, es que los jugadores apechugaron en los momentos en donde se les interrumpieron rachas que hubieran sido hoy en día algo que los colocaría en un nivel supremo, ¿no? Porque tuvieron la oportunidad de ser mucho más grandes de lo que fueron. Así es, sí hay que pues darle valor a cada uno y también reconocer cuando uno se equivoca, ¿no? Bueno, Exactamente, mi Charlie. aquí en esta temporada el dato es que el Celaya, que debutó en Primera División el 13 de julio del 58, no pudo celebrar una victoria sino hasta su octavo partido, cuando vence 3-2 al Zamora, y además acumuló 14 juegos consecutivos sin victoria alguna, y aún así el Celaya no es el equipo que se fue a la segunda división, fue el Cuautla, imagínate nada más. No, imagínate, imagínate. Y aquí otra de las historias que ya hemos también tocado, la de Eduardo González Palmer. Lalo Palmer, nombre artístico, le se quitaba el González, pues tuvo un título de goleo que pues había centenarios ahí de por medio y alguna que otra cosa, mi Ocasa, mi Charlie. Sí, aquí se da de que pues González Palmer desde que debuta, desde que llega más bien al América a los 17 años, en las fuerzas básicas, en los equipos juveniles, Ujú. pues anotaba y anotaba goles, ¿no? Llegó a anotar 73 goles en 13 partidos, es algo de verdad impresionante. Y en la primera división, pues anota 6 goles en los pocos partidos que juega en su primer año. Luego en la siguiente anota más, en la 57-58 anota 16, y previo a este torneo, pues él ya entusiasmado le dijo a su esposa, su joven esposa, que estaba seguro que iba a conseguir el título, y bueno, pues su cuñado era Leandro Rovirosa Wade, un funcionario del gobierno federal, y que con el paso de los años llegaría a ser gobernador del estado de Tabasco, fiel aficionado al equipo América, y él le dijo, yo creo en ti y te voy a dar un centenario por cada anotación, pero con la condición de que al final de la temporada salgas campeón de goleo, si Ujú. no, pues no te doy nada, ¿no? Y tú me pagas un asado. Y pues resulta que Lalo le sonrió, se dieron un apretón de manos, sabía que su cuñado pues, hablaba en serio, que si lograba ser campeón de goleo le iba a responder, y que si no, pues iba a ser inevitable que él pagara el asadito, y comenzó la temporada, ya se acercaba, él comienza anotando, pero ya viene el 59, casi el final de la temporada 58-59, y aquel día Palmer y América visitan al Cuautla, y si Palmer anota, el delantero aseguraba el campeonato de goleo, y si no, pues le tocaba pagar ese asado, ¿no? Un solo gol le bastaba para que fuera campeón, y los nervios pues se hacen presentes. Él mismo cuenta que no podía anotar, se empieza a desesperar, se jugaba muchas cosas, ¿no? Deportivamente, el lograr también un título para el América, en este caso el título de campeón de goleo, pues era en lo personal y para el equipo, la promesa del cuñado. Entonces él está en el pleno partido pensando todo esto, y pues finalmente logra la anotación deseada, y con sus 25 goles se consagra campeón de goleo, el primero para el América en la época profesional,
González Palmer pues, levanta el trofeo que lo acredita como campeón en ese rubro, y su cuñado le da sus 25 centenarios, y con ese dinero, de propia mano, con una parte, paga un asado al equipo y a la familia en agradecimiento, y con el dinero que le resta, pues vivió toda su vida. Con el dinero que le restó, imagínate, pues, un asadito y luego te alcanza todavía con el guardado para la casa. Estuvo pues de primer nivel el regalo que recibió Lalo González Palmer. Mi Charlie, y ya encontré el dato en lo que te recuperamos. ¿Sí me escuchas por ahí? Bueno, vamos a ver si se restablece. Ahí ¿Sí? estás. Se quedó congelada tu imagen y tu audio, mi Charlie, pero bueno, alcanzamos a escuchar que con el A dinero ver, que... ahí estamos. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Pero alcanzamos todavía a escuchar Perfecto. que con el dinero que le dieron por los centenarios, organizó el asado y con lo que le sobró, pues, se compró la casa. Sí, Entonces, el terreno y construyó la casa, y ¿no? construyó la casa. Entonces, lo que yo te decía es que, pues imagínate, con un guardadito que te alcance para la casa, ¿cuánto habrá costado el asado, no? Oye, ya encontré el dato de lo del el contrato de Arpad Fekete y sí fue en una cajita de cerillos que Cajita de tuvo que cerillos, mira. firmar y que ponerse de acuerdo ahí con don Evaristo Cárdenas, porque no había otro imprimible que utilizar. Era en la palma de la mano o la cajita de cerillos y optaron por la firma en la cajita de cerillos. Oye, Fantástico. pasamos a cerrar la década, mi Charlie, de esto que ha sido interesantísimo. Cerramos esta década en la temporada 59-60 con rivalidades que empezaban, hablando ahorita de Palmer y del campeonato de goleo. Palmer ya se había vestido de héroe en la Copa México, ¿no? Expulsaron a Manuel Camacho y él ocupó la portería en una tanda de tiros penales y fue el gran héroe después de sendas broncas que tuvieron consecutivamente en 2 ediciones Guadalajara y América, que es el antecedente directo de lo que nos vas a platicar a continuación. Sí, ahí se da este campeonato de Copa, que el América ya le había arrebatado 2 campeonatos de Copa a las Chivas, y eso le dolía a los de Guadalajara porque estaban en la liga, pero pues la Copa, ¿qué? No podían con esta. Y aquí se da un hecho de que Fernando Marcos, siendo el entrenador del América, y ya el América comprado por Emilio Azcárraga, por el grupo que hoy en día conocemos como Televisa, que era Telesistemas de México, pues le gana al Guadalajara en Guadalajara 2-0, y don Arpad Fekete dice que eso fue pura casualidad, que si se vuelven a enfrentar no sucedería, y como el América le había ganado en igual forma allá en Guadalajara al Oro 2-0 y al Atlas 2-0, pues tiene la ocurrencia Fernando Marcos decirle, pues cuando quiera me marca 2-0, 2-0, 2-0, que es mi número de teléfono en la Ciudad de México. Y ahí comienza, la prensa se hace presente, los medios de comunicación, y todo el mundo empieza a hablar de lo que será el próximo partido, porque pues prenden a las Chivas, ¿no? Están prendidos jugadores, prendido el técnico, prendidos directivos, los mismos se hacen ligeras apuestas el próximo encuentro, y el próximo partido pues es en la Ciudad de México, se juega en Ciudad Universitaria, y resulta que ya la televisión está presente por primera vez en uno de estos encuentros de América Guadalajara, ya con el equipo perteneciente el América, como decíamos, a Telesistemas de México. En el equipo Guadalajara hay puros mexicanos, en el equipo América se comienza la tradición de tratar de buscar a los mejores mexicanos y tener a los mejores extranjeros, y se viene este partido del cual rescaté yo mismo hace años un pedacito de cinta de esta que se quemó durante el terremoto del 85, y logré rescatar unos minutos en los noticieros Televisa viendo centenares de cintas, y aparece un poquito del inicio del partido, de buenas jugadas, el, el, eh, el gigante de ébano,
Ormeño. Y bueno, pues de este encuentro que finalmente ganaría el Guadalajara, pero que rompe récord en taquillas. El estadio estaba lleno a más no poder. Se rompe récord de venta en los famosos esquilmos, que es los refrescos, cervezas y todo lo que se vende adentro del estadio. Se transmite el partido por dos canales, uno por canal 8 y el otro, no me acuerdo si fue canal 4 o canal 2, pero se transmite por dos canales. Y bueno, pues aquí nace ya como tal el clásico de clásicos del fútbol mexicano, el América Guadalajara. Y el Guadalajara, a final de cuentas, logra el campeonato de liga. El goleo individual, Roberto Rolando del Tampico con 22 tantos. La Copa México el Necaxa, campeón de campeones Guadalajara. Desciende de nuevo a segunda división el Zamora y vuelve a ascender el Monterrey. Tercera vez, esto está como para replay, ¿no? Uno va y otro viene. Y en la clasificación general, con 38 puntos, Guadalajara es el campeón. Y el segundo lugar, América con 34 y Atlas con 31. Estamos hablando que los dos grandes rivales del rebaño sagrado estuvieron pisándole los talones. Estuvieron ahí pisándole los talones. Y bueno, el Zacatepec, que también se había convertido en el antagonista por naturaleza, pues no le va bien en esta temporada. Tenemos datos precisamente de Walter Ormeño que mencionaste, Carlitos, y ese partido que rescataste es el nocturno, ¿verdad? Donde hacen su aparición los dos cuadros y demás. Sí, es justo este partido donde gana Chivas y es unos minutos que ahorita ya lo ocupan, cada vez se habla de clásico, todo el mundo los ocupa, pero bueno, ese material yo lo rescaté en Clio. Lo que no se debe haber perdido en ese terremoto, ¿no? Muchísimo, era impresionante ver cintas quemadas y tratar de rescatar fragmentos de cada una, porque estaba dejado. Afortunadamente no lo tiraron todo ese material, porque de las cintas quemadas, pues podían haberse deshecho. Y se trató de rescatar pequeños fragmentos y salió mucho material para noticieros que se han ocupado, y afortunadamente este segmento del partido. También rescaté unos entrenamientos de Treyes Ujú. con la selección y la ida a Costa Rica en ese famoso partido que Treyes se metió y que criticaron los ticos mucho. También hay tanto de donde están comiendo, donde están entrenando. Y ese material me imagino que lo debe tener Clio y bueno, obviamente Televisa y no lo he visto más, ¿no? Oye, ese es donde están jugando badminton y está Don Nacho de blanco completamente y demás. Exacto, eso forma parte de esa cinta. ¿Sabes quién lo utilizó? Lo utilizó Olayo Rubio para su documental. Ah, muy bien, y qué bueno que se utiliza, ¿no? Pero hay material que está rescatado y no se ha utilizado en otras cosas. Sí, 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 hay muchas cosas que uno se sorprendería de ver por ahí. Y bueno, si entramos a esta racha de Ormeño, que es un dato importante que tuvo un récord de imbatibilidad en esa temporada, ¿no, Carlos? Sí, que duró durante mucho tiempo, llegó a dar 490 minutos sin recibir gol Ujú. entre las jornadas 9 y 14, y eso le ayudó a ser la línea defensiva menos vulnerada del campeonato con tan solo 29 tantos en contra. Otro dato, pues el que ya di de que Azcárraga compra al América Ujú. y que además yo creo que pues ya este paso de la radio a la televisión es muy importante porque a partir de ahí tendríamos ya otro fútbol y el cual en la década de los 60 cambiaría el fútbol mexicano para siempre, ¿no? La entrada de la televisión, igual para bien o para mal, tuvo Ujú. mucho que ver en el crecimiento del fútbol mexicano, en el crecimiento no solamente de la América como equipo en que tuviera de nuevo recursos, sino en el que muchos otros equipos pudieran tener recursos para al venderle jugadores al América y dárselos más caros de lo que se lo podrían dar a otros equipos, ¿no? Oye, Carlitos, ¿tenemos el dato de cuál habrá sido el primer partido de fútbol televisado en México? No lo tengo aquí, el dato, desafortunadamente no lo saqué, pero sí, ese dato me lo dio nuestro gran amigo que en paz descanse, Jorge Bitker. Ok. Él tenía esa información de cuál fue el primer partido televisado
y por ahí lo tengo, lo voy a recuperar y se los paso. Me parece extraordinario. Y entramos al momento de las conclusiones, Carlitos. Y Pues bueno, pues sí, veo por aquí que trataste de evitar a toda costa poner primero al equipo y luego hiciste ahí matemáticas. Pero bueno, sí, tienes toda la razón. Primero lo primero, y hay un hombre que se lleva la década y es nada más y nada menos que. pues don Nacho Treyes sube al Zacatepec de la segunda a la primera, hace campeón al Marte, hace 2 veces campeón de liga al Zacatepec, además en el 57 empieza a dirigir también juegos oficiales al mando de la selección nacional, siendo muy joven él, Ujú. y pues sí, es el director técnico que, que más satisfacciones nos ha dado y que esta década fue prácticamente suya, ¿no? Aunque hubo por ahí otros Fekete y otros tantos, pero creo que don Ignacio Treyes se los lleva de calle. Y el jugador de la década, pues nada más y nada menos que otro enorme. Sí, don Antonio Carvajal, porque además fue toda la década siendo titular del León y todavía la siguiente década le toca bastante tiempo, pero pues es un gran portero que defiende en el España del 48 al 50, León del 50 al 66, la proeza de 5 Copas del Mundo, aunque aquí nada más le tocarían 50, 54 y 58, ya son 3. No sé, por todo lo que se dio, por los conquista de los títulos 51, 52 y 55, 56, es el jugador de la década. No hay que olvidar también a jugadores como el Dumbo López, que seguía anotando, que tuvo 2 nuevos títulos de goleo, ahora con Ori con Chivas, Julio Palleiro, que también tuvo 2 títulos, pero creo que por toda la década, pues es la Tota Carvajal. Correcto. Y aquí divides la década en 3 equipos por justicia numérica. Sí, porque tenemos al León, tiene los década, Zacatepec en esta década, y obviamente el Guadalajara, dominador, pero que en la siguiente década se va a llevar prácticamente la misma. Entonces, pues vamos a tener que ser justos y darle su mérito al León, que sigue ahí, al Zacatepec, que está ahí presente con mucho, que son sus 2 títulos más el haber subido a la primera, más el ser el primer equipo que sube de primera y es campeón, y obviamente el Guadalajara que termina la década con mucho que dar todavía a futuro. Sí, 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 3 equipos que construyeron esta década, uno que ya venía arrastrando la grandeza desde la década de los 40, el equipo naciente y el equipo sensación de la siguiente. Está muy bien separado precisamente el aporte de cada uno de estos equipos a la década del 51 al 60. Y hay una mención especial, mi Charlie. Sí, aquí comienzan a jugar 2 de los integrantes más fieles al Guadalajara multicampeón, que debutan en esta década y que son parte esencial también en la siguiente, y que son los únicos futbolistas en México que tienen 8 títulos de liga, que es el Jamaicón Villegas y Sabas Ponce. Y hay que decir que ninguno de los dos está en el Salón de la Fama, siendo los únicos futbolistas que tienen 8 títulos de liga, más aparte sus campeones y campeones, ¿no? Es increíble esto, y pues esta mención especial. Bueno, y te tengo una mala noticia. Ya nos llegaron las hojitas de votación. ¿Y quién crees que no está? Ninguno de los dos. Exactamente. Sí, de acuerdo. Exactamente, mi Charlie. Ni hablar. También tenemos una situación con el Estadio Olímpico Universitario, mi Charlie, en esta década. Sí, que hay pues, prácticamente que hay 2 estadios que comienzan, ¿no? En esta, del 50 al 60, bueno, el Estadio Olímpico Universitario fue será la sede de los Juegos Olímpicos en el 68, pero bueno, en esta década se inaugura en el 52 con los Juegos Juveniles Nacionales. Tardó casi 3 años en jugarse ahí por primera vez un partido de fútbol oficial.
Es el duelo también entre el América y el Oro, que ganaron los primeros por 2-1, el 10 de julio del 55, en el inicio del torneo 55-56. Y también, mientras se disputaba el torneo 59-60, pero ya en el 60, el 31 de enero, se inaugura el Estadio Jalisco, que obviamente pues, le tocará también la década de los 60, pero son los dos máximos inmuebles. Prácticamente la temporada en el de Ciudad Universitaria y comenzando, o más bien al finalizar la última temporada, 59-60, pues el Jalisco, ¿no? Pero pues, son los máximos inmuebles que tenemos en el país en ese momento. Oye, mi Charlie, y la semana pasada, bueno, yo tuve un problemilla ahí de salud y por eso no tuvimos programa, pero no podemos dejar de mencionar la dolorosa pérdida del Siete Pulmones, don Pedro Nájera, que ha dejado este mundo. Recién habíamos hablado un poquito de él en nuestro Consejo de Ancianos y pues es una pérdida muy triste de un jugador que dejó tanto a la historia del balompié nacional, principalmente por su entereza, por su fortaleza, por su camaradería, su educación y su buena charla que tenía don Pedro, ¿no? Sí, don Pedro, todo un personaje que fue campeón de Copa en un par de ocasiones, que también se logró en América la Liga, que era el Siete Pulmones porque corría de verdad por toda la cancha, de un lado a otro lo veías, jamás se cansaba, era un incansable del fútbol mexicano, toda su vida con el América, un americanista de cepa, seleccionado nacional, mundialista, y que desgraciadamente falleció, pero bueno, afortunadamente un ser muy querido, rodeado de su familia, y que todo el mundo que lo conoció lo apreciaba. Así es, descanse en paz el Siete Pulmones, siempre lo recordaremos, cada que tengamos pretexto, pues hablaremos de él. Carlitos, pues hemos llegado al final de esta década, cada día se nos incrementan más los datos, las anécdotas, las historias que va arrojando nuestro fútbol, y eso que no hemos entrado en detalle con personajes, porque si no, no acabamos. Así es, Enrique, si no nos tardaríamos horas y horas, pero bueno, habrá la manera de buscar hablar de la selección por décadas, de grandes personajes por décadas y darle un poquito más de carne a todo esto, pero pues aquí estamos con gusto y ¿qué te parece? Nos vemos la próxima semana con la siguiente década del 60 al 70. Así es, aquí los esperamos con muchísimo gusto y bueno, cualquier cosa que quieran comentar, acuérdense que el programa está grabado, pero en el espacio que tenemos en el Facebook nos pueden dejar sus comentarios, también mentadas por si no les contestamos, pero para eso está ese espacio. Carlitos, te agradezco de nueva cuenta, nos vemos la próxima. Un abrazo a todos, un abrazo Enrique y nos vemos la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.